Hoy estoy aquí en Varginha y vine a visitar a un amigo que no veo desde hace mucho tiempo, Wellington Martins. Estoy aquí en su casa. ¿Todo bien, Wellington? Bienvenido. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Y él nos va a contar algunas historias sobre el caso Varginha y otras historias también, porque él estuvo involucrado en esa época, en el 96, y sigue todavía en eso. Detrás de cámaras, pero él sabe muchísimo, así que ven conmigo después de la cortinilla. Entonces, Wellington, ¿cómo estás? Bueno, las investigaciones, ¿no? Solo voy a hacer un paréntesis porque no me aguanto. Mira nada más el jeep del tipo, ¿no? Ese es nuestro cazador de ovnis. Placa de Varginha. Ah, prueba, es Varginha, Varginha. ¿Entendiste? Mira, aquí dice equipo tierra, que es ET de Varginha. Muestra esto aquí. Pero, Y mira qué cosa tan padre. amigo, este es el original del 69, ¿verdad? Incluso tiene esa aquí, mira. Porque Wellington estuvo en el ejército, Del 83 de comunicaciones. ¿verdad? Del 83, pero dime, ¿cómo va tu vida? Mira, estuve alejado un tiempo, ¿sabes? Pero siempre al pendiente, ¿verdad? ¿Sí? Y tú sabes muy bien que Varginha, el caso Varginha, eso es un rompecabezas, ¿verdad? Vas armando, escuchas a alguien hablar, haces una investigación por allá. Entonces tenemos muchas cosas y ustedes con certeza, su equipo todavía tiene mucho por descubrir ahí. Buscar, ¿verdad? Buscar. ¿Verdad? No solo aquí, como en otros casos que ustedes investigan, ¿verdad? Pero quiero invitarlos a, vamos, ir a nuestro búnker, por favor. Es un área ahí que tenemos para recibir a los amigos y reunirnos, ¿verdad? Y hablar sobre ufología, porque hoy estás conversando con, mira, un ufólogo. Eso es un... ¿Todavía lo usas? ¿Todavía lo usas? De vez en cuando lo usamos. Es Hopcast 14. Mira, todavía es deportista. Aquí es nuestro espacio, ¿no? Para que hablemos un poco sobre el fenómeno, ¿no? Que es un fenómeno que emociona, ¿no? Eso es. Y dejar claro también, incluso puedo presentarles, que el fenómeno ovni aquí en Varginha no es del caso del 96. Yo empecé en 1982 en el antiguo Cevapa, ¿no? En el cual el presidente era Virajara. Eso, entonces, para quien no lo sepa, Cevapa, el presidente era Virajara. Virajara. También está José, que es otro abogado. Sí, en ese entonces era un grupo de 15 personas. Era médico, era Geraldo, el señor José Julio, que era padre de Virajara, un gran parapsicólogo, que los sábados dividíamos la primera parte en parapsicología y después ufología. Entonces siempre había unas discusiones entre nosotros, ¿verdad? Pero hasta les voy a mostrar aquí. Pero en el 82 entonces entraste en ese esquema. Yo o Paranapiacinho, ¿verdad? Miren aquí para que vean. Mira, aquí está la prueba, ¿eh? La prueba está aquí, la prueba definitiva aquí, mira. Varginha no se resume solo al caso, Varginha. Esta es nuestra credencial. Aquí está la firma de Virajara Franco Rodríguez. Eso. Y también tenemos, en este caso yo fui consultor de la revista OVNI aquí. Também aqui. Seminario ufológico. Este de 82, ¿verdad? El grupo de Virajara también. De Virajara. ¿Está bien? Y aquí también hay algunas más. Esto también es interesante. Aprendí mucho allá con ellos en el área de parapsicología, el doctor Julio, ¿verdad? Esto de aquí, conferencias que realicé en Paraná. ¿De acuerdo? Genial. Entonces, esto es importante principalmente para los nuevos, ¿verdad? Que se están acercando al estudio de la ufología. Que el caso de Varginha hoy, no sé si puede superar a Roosevelt, ¿verdad? O igualarse, pero creo que lo supera. Entonces, pero de esos casos antiguos que ocurrían aquí en Varginha, en la región, ¿cuál podrías resaltar? Mira, recuerdo un caso, el caso Ibaipindi. Creo que ya llegaste a trabajar en ese caso. El del Inbornal, ¿verdad? Inbornal, que el cazador salió, él, Inbornal, el perro y un arma, una cartuchera. Creo que era Arlindo Gabriel Leal. Arlindo Gabriel dos Santos. Ibaipindi es una ciudad cercana de aquí, rumbo a São Lourenço. Él salió a cazar, ¿ok? Y en un momento determinado vio un objeto descendiendo. Dice que era como un trompo, ¿no? Y soltando humo así, a lo lejos. Él se fue acercando, vio otro y se asustó. El perro corrió, él también corrió. En resumen, estuvo desaparecido un tiempo. Y la familia fue a buscarlo, ¿no? Cuando llegaron lo encontraron tirado cerca de un arroyito.
Lo recogieron y se lo llevaron. Estaba lloviendo, había llovido en esa época, ¿verdad? Él llegó todo sucio, ¿verdad? Y está bien. Entonces, cuando fue recuperando la memoria, él dijo, ¿dónde está mi Inbornal? En realidad, Inbornal aquí en Minas, ¿verdad? Nosotros somos de Minas. El Inbornal es donde llevas la comida, llevas pan, café. Es una bolsa de tela. Eso, de tela, ¿verdad? De tela. ¿Está bien? Él se preocupó. ¿Dónde está mi Inbornal? Allá él tenía. Mira, en esa época él tomó, me parece, 3 fotos. Después podemos echar un vistazo con una cámara llamada Tequiña. Esa cámara Tequiña, tomabas la foto y la llevabas al laboratorio en la época de Kodak y dejabas la cámara, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Dejabas la cámara, revelaban la foto y la sacaban en el tamaño que querías. Y agarrabas otra cámara, ¿verdad? Para mirar. Por increíble que parezca, en esas fotos hay 3 imágenes, ¿verdad? Un poco borrosas, ¿ok? Pero no terminó ahí. Entonces, en esa época, fue un poco antes de que yo entrara, fue en el 82, creo que este caso fue en el 79, Virajara se enteró de eso y fue para allá. Al llegar allá, empezaron a hacer investigaciones, ¿no? Junto con él y Inbornal. No lo encontraban. Por coincidencia, cuando Virajara fue, parece que encontraron el Inbornal caído, todo sucio de lodo, ¿no? No sé si el pan o algo, las hormigas ya se lo habían comido todo, entonces lo llevaron, lo lavaron. Cuando lavaron el Inbornal, empezaron a aparecer unas... Qué lástima que no tengo aquí, tengo una réplica, está con Carlos Machado, con la obra de Carlos allá. Viene a guardar para Ava, nuestro amigo. Hay una réplica allá. ¿Será que es una mancha? No, tenía unas inscripciones. Unos caracteres. Unos caracteres, ¿verdad? Y entonces Virajara lo mandó para un lado, lo mandó para el otro. Algunos pensaron que era escritura árabe, arameo, así que quedó algo un poco indefinido, pero es un caso muy interesante. Y otros también. Aquí en nuestra región las apariciones eran muy comunes antes, sobre todo porque es una zona cafetalera, ¿verdad? Si quieres mostrar, aquí somos la capital del café. Cafés de Brasil. Varginha hoy es una de las mayores productoras de café. Varginha hoy es una de las mayores productoras de café del mundo, ¿verdad? Y era muy común en esa época el avistamiento de luces y manifestaciones en los cafetales. No lo olvido porque se nos quedó grabado que en Paraguazú se comentó mucho que vieron a una santa en un cafetal. Hubo una romería. Hubo todo eso. ¿Será que era una santa o algún ser luminoso, verdad? Y ahora están apareciendo seres luminosos allá en Claudio, ¿no? Exactamente. Y en el pasado a veces las personas lo interpretaban desde una perspectiva religiosa. Sí, en nuestras investigaciones en esa época nosotros era eso. Ellos no tenían una noción. Incluso lo comentábamos. Tienes una tribu allá en la Amazonia. Baja un helicóptero y esa tribu, ellos van a decir, bajaron del cielo. Es Dios trayendo el conejo. ¿Verdad? En un pájaro haciendo ruido. Ruido, ¿verdad? Entonces es muy interesante. Fuera de eso, muchas manifestaciones, en mi caso incluso, cómo fue que empecé a interesarme por la ufología, fue muy interesante. Yo vivía en el centro aquí, en la ciudad de Varginha. Recuerdo incluso la calle Silva Bittencourt, justo en el centro, cerca de la catedral. Sentado en una losa, mi casa estaba hecha de tal forma, yo subía y me gustaba quedarme mirando. Siempre me ha gustado mirar al cielo. Es algo interesante para que puedas ver, tienes que mirar hacia arriba. Si miras hacia abajo, no vas a ver nada, ¿verdad? Y lo hermoso de un día mirando al horizonte, hacia el barrio Santana, aquí donde antes había una empresa, un Apolo Filme, que va, digamos, hacia Tres Corazones. Vi bolas rojas bailando. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa más? Y yo tenía, ¿qué? 10 años. Vaya, me pareció maravilloso, me quedé maravillado. Entonces empecé a comprar, ¿qué? Iba a leer la revista Planeta. Entonces, 10 años sería más o menos ¿en qué año? Amigo, 10 años, yo soy del 1964. Entonces, 1974. 1975, ¿verdad? Compré esa revista Planeta, para mí. Ahí no tienes que decir nada, ¿verdad? Creo que incluso tengo una aquí, mira. ¿Será que es la Planeta? Porque esto aquí es, como dice aquí, es una rareza, ¿verdad? Uy, era un ovni. Y esta es la Planeta, esta aquí es la Planeta, aquí mira, es de la editora 3, mira aquí para que veas, mira aquí, mira aquí. Fue ahí donde empecé, mira cómo es. Y es Planeta, es aquí en esta parte, mira, Planeta. Un salto de esto es antiguo, antiguo, 84. Entonces en esa época esa revista era un tema, porque era un tema muy polémico. Era un tema que nosotros, mira aquí para que veas qué interesante coincidentemente lo que encontré aquí. Es un tema en esa época muy polémico. Mira esto aquí. Es una foto que fue tomada por un sheriff norteamericano, ¿verdad? Exacto. Mira para que veas. Parece una 64. También, sí. Entonces, como era un tema polémico, no hablábamos con todos.
íbamos y si la persona se interesaba, pero luego tuve otra manifestación. Cambiando de barrio, yo vivía en el barrio de Los Pineiros, ahí ya tenía 15 años, preparé un bocadillo y todo, vi la televisión y me fui a mi cuarto. Me acosté y después de 1 hora y poco en esa época usaba un radiecito, un autorradio pequeñito y no tenía FM. Era interesante, no lo olvido, escuché una radio, no sé cuántos años tienes, era la Mundial FM 860 de Río de Janeiro, AM, ¿ok? Era la radio que estaba de moda y yo escuchaba. Cuando vi, hubo un destello en la ventana, me quedé así, ¿no? Paralizado, no podía gritar, la puerta del cuarto cerrada. Y esa luz entró una luz en mi cuarto, así mira. Y vi una entidad alta, como de 1.80 metros aproximadamente, blanca, y dos como si estuvieran así, y dos más pequeños aquí, de azul claro. Y se quedaba esa irradiación. Y yo intentaba gritar, no podía, pero ellos estaban así, muy, muy tranquilos. Yo dije, Dios mío, ¿qué será esto? Cuando vi, hicieron así, un shh. Después no recuerdo nada más. Desperté al día siguiente, medio con dolor de cabeza. Me quedé así por un buen tiempo. Entonces le conté a mi mamá y me dijo, no, hijo, no es nada y tal. Mira, 15 años tenía entre 15 y 16 años, ¿ok? Entonces esas manifestaciones, esas dos. Pero respondiendo a tu pregunta, Vargiña, en la casuística ufológica no es solo de 96 para acá. Es muy importante dejar eso claro, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos aquí, algunos dicen, entonces ya existe un portal. Yo en lo personal respeto eso, pero no trabajo en esa línea. Si existe un portal, vamos a respetarlo, pero yo puedo trabajar e investigar con los pies en la tierra, ¿no? Tengo un amigo, ya falleció, un amigo nuestro, Simão Bichara. Geraldo Simão Bichara. Ese caso fue sensacional. Geraldo, primero, ¿dónde conocí a Geraldo? Geraldo era del sindicato de los metalúrgicos. Mi papá era ejecutivo de una empresa y teníamos un sindicato aquí donde había médico, dentista, barbero y esa era su profesión, barbero. Empezó a cortarme el cabello cuando yo tenía 12 años y creamos una amistad muy grande y él muy discreto, siempre hablando. Y después empezamos a platicar sobre el tema. Fue cuando yo empecé a ir a su casa, él después también participó en el CEVAPA, fue una de las personas que cuando yo fui al CEVAPA, yo trabajaba en el Banco Itaú, en el procesamiento nocturno, y tenía un amigo ahí en el Itaú, Geraldo, masón, y él dijo, Helio, tenemos un grupo. Entonces yo dije, ¿de la masonería? No es de la masonería. Yo no soy masón, ¿ok? Y hay amigos, ¿verdad? Y yo sentí que sería bueno. Eres una persona a la que le gusta el tema. ¿Tú? Entonces llegué a la reunión. El sábado, Birajara, le dije, oye, Birajara se graduó con mi papá en Derecho en la universidad, ya lo conocía. Yo soy hijo de Esteban. Le dije, ok, y conocí a Bichara. Bichara está aquí, Geraldo Bichara, que era mi barbero. Entonces, era un grupo de 15 personas así, selecto, ¿no? Fui a tomar un poco de agua, pero ahí había médicos. Me parece que la doctora Leila, que era bióloga del zoológico, fue mi profesora de biología. ¿Leila Cabral era tu profesora de biología? Mi profesora en el Pío XII. No recuerdo si Leila participó en el grupo, pero en resumen, era un grupo así, selecto. Era igual al grupo del SETI aquí, que era más selecto, pero era un grupo en el que estudiábamos los fenómenos de poltergeist, no sé, hasta puedo comentar con ustedes. ¿Ustedes ya han visto un fenómeno de poltergeist? Sí. Yo sí. Tuve la oportunidad de venir a Tres Corazones. En esa época fue Geraldo Bichara y creo que fue Binajara, también don Julio. Es una historia rápida. Empezó a suceder en una casa, piedras, el arroz, los frijoles, se petrificaban y llamaron al grupo para ver qué era y las cosas se movían, ¿no? Y llegamos ahí y la señora dijo, mire, se prende fuego, hay cosas que se prenden fuego. ¿Pero cómo así? No, tenemos ropa, se prende fuego en el guardarropa. ¿Ah, sí? Me acuerdo de eso, amigo, llegué al lavadero, Geraldo era más bajito, llegó, había una toalla, algo mojado, vi que salía fuego, ¿sabes? Una cosa azul saliendo, ¿no? Entonces aparté al profesor Julio, que es el papá de Binajara, llegó, ya hizo el trabajo, y entonces, ¿qué pasó? Eso es algo muy interesante en el fenómeno de poltergeist, ¿ok? Normalmente, el fenómeno ocurre con jóvenes, niñas o del sexo femenino menores de 15 años que están entrando en la pubertad. Increíble, ¿verdad? Y entonces la pregunta que él hizo, ¿la señora tiene alguna
Ah, sí, la fulana, vamos a ponerle un nombre, Juaniña. Ah, Juaniña, ¿qué pasa con ella? Ah, ella está en el cuarto. Entonces el profesor Julio, el papá de Vinajara, que es nuestro maestro allá, dijo, mire, ¿puedo hablar con ella? Puede. Él empezó a platicar con ella, nos despedimos y dijo, vámonos en la primera visita. Hizo una oración, esas cosas, porque él era espiritista, ¿verdad? Entonces siempre había algunas cosas. Vinajara no era gran cosa, pero está bien. Y en el camino, él dijo así, la que está provocando es la niña. Pero ¿cómo es eso, profe? Esa energía psicobioplasmática estaba tan fuerte que ella estaba haciendo esas cosas, ¿verdad? Sin tener conciencia de que lo estaba haciendo. Al día siguiente fue el señor Julio y la otra, no sé, fue otra muchacha también que participaba. Fueron a hacer la visita, porque perdieron ropa, perdieron los víveres, una cosa así absurda. El fenómeno del poltergeist es complejo. Entonces, ¿cuál fue la idea? Fueron hasta el padre. No, vamos a llevarla allá para... Ahí está, Tres Corazones de nuevo, ¿verdad? Ese Tres Corazones tiene de todo, ¿no? Tomaron a la niña y la llevaron a un convento allá de unas hermanas, ¿ok? No recuerdo el nombre. Tres Corazones. Vamos a llevar a la niña allá para que se quede unos días. El fenómeno dejó de ocurrir en la casa, paró, cesó. Entonces, como estaba, hicieron una campaña de donación de ropa, cobijas, porque ellos perdieron todo, entonces llevaron todo al cuarto determinado de las hermanitas. ¿Tú crees que... Entonces, este es un caso muy interesante, debe estar documentado allá en la oficina de Virajara, yo ya no tengo ese, y otros también. Entonces, en Tres Corazones, estamos hablando de Geraldo Simón Bichara. Ocurrió en el 62 aquella abducción dentro de la famosa esa Escuela de Sargentos de Armas. En el 62 él estaba de guardia en la caballería, vio una luz, intentó disparar. En esa época no era el FAL 762, era otra arma, se trabó, no pudo. Según su testimonio, eso también me lo contó, hubo una confusión, escapó a caballo, porque no sé si conoces la ESA. Allí hay, no sé si todavía existe el sector de caballería que está cerca del campo de polo. Los caballos salieron, ese alboroto, entonces llegaron y él estaba paralizado. Por increíble que parezca, por lo que recuerdo, él fue a la cárcel porque dije, él está alterado, él bebió, pero él no bebía. Después de lo ocurrido voy a comentar eso. Él empezó a beber, luego se volvió alcohólico y fue una situación que no avanzó. Ellos lo encubrieron, ¿verdad? Entonces, Tres Corazones y esa, está bien, pues, está bien. Si investigas, eso es lo que sabemos, lo que no sabemos. Entonces, así, Eva siempre está involucrada en algo, ¿verdad? Y el caso Varginha no fue diferente, ¿verdad? Y en esa época, ¿verdad? De Varginha, ¿verdad? Al final de cuentas, ¿qué recuerdas? Aquel enero del 90. Es interesante, incluso vamos a pasar para acá y que llueve, por coincidencia, en esa época sí llovía y está lloviendo ahí. Hoy es 20. Hoy es 23 de enero de 2026. 30 años del caso. 30 años del caso. Entonces, les voy a hacer un resumen de mi caso. En ese periodo, en esa época, yo vivía en la ciudad de Ponta Grossa, Paraná, trabajaba en The Document Conference Xerox, era el supervisor comercial y técnico. La familia de mi esposa, de aquí de Varginha, yo traía a mis hijos y a mi esposa para pasar el fin de año, ¿ok? Y luego regresaba. Cuando regresé los traje, ¿ok? Después volví al Paraná. ¿Está bien? Y vine a buscarlos. En lo que pasó que fue el sábado 20 yo, normal, una lluvia fuerte. Solo que antes de eso, el sábado, después de que mi carro presentó un problema, lo llevé al mecánico, que hoy está ahí, era ahí, cerca del entronque que va al Parque Mariela, porque necesitaba viajar el domingo, era sábado, eso, día 20. Entonces, en ese momento yo no sabía nada del caso, ¿ok? Visité a mi amigo Geraldo, que siempre visitaba hasta que dejé de hacerlo. En esa época creo que también visité a Benajara, con quien tenía una relación muy buena, siempre pasaba por ahí, eso fue en la semana, antes del sábado. Está bien, pero en ese cruce, en el momento en que salí del cruce, vi un camión, un Mercedes parado. Siempre me han gustado los vehículos militares, tú lo sabes, prueba de eso son ustedes, ¿no? Entonces agarré mi cámara y cuando estaba manejando tomé una foto, tomé dos. En la segunda aparece el camión, la combi blanca, y el camión estaba encendido. El entronque, digamos, la distancia de ahí al Hospital Humanes es de 1000 y pocos metros, ¿vale? Sábado como a las 2 y algo. ¿Qué estaba haciendo ese camión ahí? Es un entronque donde no había nada y él estaba ahí. Tomé esa foto, la guardé, después el domingo salí temprano y me fui por la Fernão Díaz. Lo que vi de árboles caídos porque parecía que había pasado un huracán, ¿no? Me fui, no sabía.
Solo después que vi el reportaje de Fantástico, creo que fue como 2 semanas después, que tú viniste, el equipo vino, el grupo docete, que me enteré, llamé a Bichar y le dije, ¿qué pasó, amigo? Esto está que arde aquí, ¿eh? Pasó esto, pero yo creo, yo estaba ahí, caray, yo podía quedarme, pero pues sí. Y luego, después de que revelé la película de los viajes, que era en esa época, Era de rollo, ¿verdad? era de rollo, ¿verdad? 36, 24. Mandé a revelar y dije, oye, qué raro. Y así fue pasando, fue pasando, fue pasando. En otra ocasión, a mitad de año, regresé. Entonces hablé con Benahara y con Geraldo. Les pasé esas 2 fotos. ¿Tienes las fotos ahí? Sí tengo. ¿Sí? ¿Las puedes mostrar? Déjenme mostrarles aquí, miren. Por cierto, Y lo interesante, mientras él está agarrando las fotos ahí, es que durante la investigación, después nos enteramos de un convoy que salió de la ESA, ¿verdad? Y que hizo todo ese movimiento ahí, recogiendo a la criatura en Manitá, y luego la llevó de nuevo a la ESA. Sí, ustedes conocen la historia. Después de la ESA fue a Campinas, a la Unicamp, ¿verdad? Y sí había, según las descripciones de los testigos, tanto los camiones modernos como el 1418 con lona camuflada de tropa, como también una combi medio beige, ¿verdad? Que era del personal de inteligencia. entonces este es un regalo que te voy a dar, ¿ok? Después te voy a mandar todo. Entonces para ustedes son 2 fotos. Este trébol, si quieren, podemos grabarlo. Yo tomé esta primera foto. Eso lo tomé yo. Pero dejando claro que no sabía nada de la casa. Tomé la foto porque me gustan los vehículos. Y nosotros que estamos aquí en el interior, cuando ves un helicóptero del ejército, de la Fuerza Aérea, uno se queda así, fascinado, ¿no? Y esta de aquí, mira, esta es una de las fotos interesantes. Mira la combi. Ese camión estaba encendido. Fíjate que entonces ese día 20, en esos primeros días, tuviste ese avistamiento sin asociar absolutamente nada. Mira el hecho. Miren para que vean. Hablamos de la ufología, que a mí me gusta. Y eso me pasó a mí. Hasta hoy, digo, caray. El mecánico pudo no haber arreglado mi carro. Yo me habría ido el lunes o martes. Así que yo habría formado parte. Ahí sería el 8º. El grupo de... Pero independientemente de eso, el grupo de los 7 fue... vinieron, ¿verdad? Ustedes fueron muy importantes en esa etapa. Y lo siguen siendo hasta hoy. Y el Cebapa, ¿verdad? Porque recuerdo que Virajara Franco Rodríguez, creo que él estaba viajando a São Tomé. Entonces, cuando regresó, se enteró del caso de las niñas y empezó a investigar. ¿Él llegó a hacer alguna reunión del Cebapa para discutir sobre el caso? No sé. Eso no lo puedo decir porque no lo sé, pero creo que no fue por el Cebapa. Está bien, está bien. Había la UIC, la Asociación Ufológica y de Investigación de Campo. Tampoco sé si estaba activa, pero con certeza él contactó a la gente de allá. ¿Está bien? Tampoco sé cómo entró Pacassini en esto. Tú debes saber. Sí, no sé cómo fue. ¿Está bien? Pero entonces él hizo la entrevista con las chicas. Fue al lugar. Después creo que Petri de Fantástico vino, ¿no? Sí, Petri, ¿verdad? Petri. Y ahí fue desarrollándose todo eso. Ahora, entonces, pero es así, ahí ocurrieron todos los primeros hechos, todo. Y yo sé, así que ya me lo contaste, pero quiero que lo cuentes ahí para nuestro público, que hubo un determinado momento en el desarrollo de las investigaciones que vino a Brasil un médico, el doctor Rocha. ¿Rocha? Vino aquí y tú acompañaste eso junto con Virajá, su hijo. ¿Cómo fue? Vamos a ver, el doctor Rangelé vino después del caso, ¿verdad? No me acuerdo, 2004, si no me equivoco. Y nosotros lo recibimos. Allí en la oficina de Virajara estaba yo, el hijo de Virajara, Augusto, no recuerdo el nombre, ¿está bien? Hablaba inglés muy bien y fue una persona fantástica, presentó el material, yo siempre leí sobre él, sobre los implantes, ¿verdad? En realidad él trabajaba más con cronología, ¿verdad? Era médico cirujano de pies y manos, si no me equivoco. Y fue así una persona muy, muy carismática, lo llevamos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Solo para hacer cronología. Yo regresé de Paraná en 2002, entonces eso fue en 2004. Y entonces en esa época, el Virajara, el Bichara, ellos tenían sus ocupaciones, ¿verdad? Entonces, siempre que venía a la televisión, los equipos de fuera buscaban a Elton aquí, en mi oficina, y él los atendía. Entonces, yo salía con el personal de Discover de Canadá, después tengo un video, se los puedo pasar para que lo saquen, ¿vale? Nos quedamos ahí un día haciendo las grabaciones, cuando vino, salió, pero es muy padre, ¿por qué?
grabamos en el lugar, yo tengo las imágenes, después te las voy a mostrar aquí, y ellos llevaron eso que es Discover Kids. En ese tiempo era muy, muy famoso y muy visto, ¿verdad? También después recibí varios canales de televisión, recibí a unas personas de Belo Horizonte, que es Aviación Cipó, Toledo, ¿ok? Ese estuvo padre, también lo tengo grabado ahí en un DVD que les voy a pasar para que lo conviertan, porque está en DVD, para pasarlo a formato digital, ¿verdad? Transformar, y tú autorizas, tú eres mi amigo, a divulgarlo, ¿ok? Porque si no, no sirve de nada. Y está guardado, ¿verdad? Entonces, siéntete en confianza, solo quiero que después me des una copia digital, porque en realidad ese material, solo abriendo un paréntesis, soy muy amigo de Carlos Machado, Carlos Roberto Machado, que es una eminencia, nuestro amigo biólogo, sobre el chupacabra, ¿verdad? Mira, estamos bien relacionados. Él escribió este libro, Olos de Dragón, ¿ok? Que Es sobre el... chupacabra. Investigación muy seria nosotros. Tuve el placer de ser sostenido por mí mismo. Y él también tiene, hazle propaganda a Carlos ahí, mira, déjame ver. Él tiene el DVD o ya está en formato digital. Aquí, mira, fantástico. Esto aquí es una investigación sobre el fenómeno chupacabras, ¿ok? Después ustedes investigan allá. Entonces nosotros, como se dice, no estamos solo en Varginha, ¿verdad? Tenemos esta relación aquí, por ejemplo, de la que estamos hablando. Eso es muy interesante. Yo cuando viví en Curitiba, en realidad, mis padres viven allá, nosotros también vivimos un poco allá y aquí. Esto es una conferencia que dimos en Castro, es una ciudad que está cerca de Ponta Grossa. Y antes, mira aquí, el Grego, Toniño, Rafael Curi, Romeo, Carlos Machado, yo, ¿verdad? Entonces nosotros, Jaime Lauda. Gente, una eminencia. Jaime Lauda me dio tanto material, él me dio una caja, un día se me acercó, hoy él es astrólogo, ¿verdad? Él en Curitiba. Gran Jaime, si estás escuchando, un abrazo, me dio una caja, viejo, qué chido. Estoy yendo a otro segmento. ¿Por qué? No, él habla muy tranquilo. Yo ahora trabajar en otro segmento es tuyo, amigo. Ese material, ¿a quién se lo dejé? Ponta Grossa, cuando vivía ahí, fundé el GUP, Grupo Ufológico Pontagrossense. Lo dejé allá con Juliano Hertz, debe estar ahí, pero hay cosas, ¿eh? En algún momento él tiene que ir allá. Entonces, Ufología. Hay cosas de Jaime ahí. hay fotos ahí, ¿verdad, amigo? Creo que inéditas. ¿Por qué? Oye, Edson, tú armas las cosas y las entregas. Por ejemplo, yo le di a Carlos Machado el material que tenía conmigo. Vamos porque creo que hay que hacerlo circular. No es lo que... Voy a hacer una parte aquí. No es lo que vemos hoy, ¿ok? A Edson lo conozco desde hace mucho tiempo. Incluso cuando tenía más cabello, tenía una gran cabellera. Ahí está él. Vamos a ver. Yo todavía estoy perdiendo un poquito, pero amigo, no tenemos que ser así. Tenemos que... ¡Para! Dilo ahí. Es solo sumar lo que se divide, distribuyendo principalmente en la nueva generación. Amigo, 30 años... Pues yo tenía 31 años, ¿no? Entonces tenemos que divulgar, no dejar que se apague esa llama. Y una vez más, quiero felicitarte a ti y a tu equipo. No solo por el caso Varginha, porque el caso Varginha... Es uno entre muchos que... Existen. ¿Ves el caso, Claudio? Qué cosa maravillosa, ¿verdad? El caso que vamos a investigar, eso también vamos a ir a Morretes, con algo que encubrió un supuesto objeto que cayó allá en la Sierra de Gracionia, y muchos otros que podemos investigar por el país, ¿verdad? Quisiera volver, claro, en aquella visita de Roger Leir. Está bien, ¿recuerdas a qué vino él aquí? Interesante, él vino a buscar a otro médico, ¿no es así? Mira, es algo muy... Él vino a hablar con otro médico, solo que no recuerdo el nombre del otro médico. Dr. Over. Over, que era ortopedista. ortopedista. Lo que ellos conversaron tampoco lo sé, pero el doctor Roger, una eminencia en esa época, ¿verdad?, de los implantes, nos mostró videos allá. Hasta necesito ver si hay algún video, porque sé que fue grabado. Yo, él, Ubirajara, todos ahí. Fuimos a recogerlo al aeropuerto, una eminencia. Con los implantes, él contó una historia, porque hizo la extracción de un implante en el pie de una americana. Y en el momento en que lo llevó a esos microscopios digitales, ¿verdad?, simplemente se evaporó como autodestrucción, algo así como en Misión Imposible. Escucha este mensaje, se autodestruirá, ¿verdad? Hombre, es algo así. Y lo que él habló con el doctor Ovair, regresando, seguramente fue algo del caso Varginha, ¿verdad?, que quedó entre ellos, ¿ok? Como probablemente no te enteraste, ¿verdad? Porque en la sala seguramente solo quedaron él, Con certeza. su hijo muchacho, que era el traductor, el doctor Ovair y el doctor Roger Leir. Fueron a hablar exactamente sobre el procedimiento médico ortopédico que se realizó en la pierna de la criatura.
porque una de las criaturas estaba herida, fue atropellada. Atropellada por los dos. Policías militares, y él quería saber los detalles. Ahora, un detalle, Roger Leir, al regresar a Estados Unidos, escribió un libro llamado Crashing Brasil. Es un libro delgado, solo fue publicado en inglés, pero ahí trae toda esa conversación entre dos médicos, y el ortopedista habló de detalles muy interesantes que comprueban que algo, una criatura muy extraña, fue atendida en el hospital regional. Y con certeza esa criatura, según el ortopedista, en realidad debe tener lo siguiente, no solo carne, debe tener sus estructuras internas, óseas o algo parecido. Pero yo no. Pero tú no participaste en la conversación, no. Ese día creo que no estaba con ellos porque él se quedó 3 días, ¿ok? Pero es una eminencia, y eso lo confirmo, que él vino porque yo lo recibí en el aeropuerto aquí. Yo, él y el hijo de Virajara, cuyo nombre no recuerdo. En algún momento no necesitas decir el nombre si no quieres, ¿ok? Pero ¿en algún momento conociste a algún militar que te contó algo sobre el caso Varginha? Mira, te voy a decir porque eres un amigo, ¿ok? Y porque es un tema muy delicado, ¿ok? Claro, yo la conocí y no es solo eso. Tengo algo que te voy a contar.